Estamos entonces ahora con lesiones abdominales y lesiones pélvicas, ¿ya? Y pasamos de lesiones de tórax a lesión de abdomen y lesiones pélvicas. Eh, las lesiones abdominales, ¿cómo reconocerlas, ya? ¿Cuáles son los signos y síntomas de lesiones abdominales? Primero, signos externos de un traumatismo, ¿cierto? Hematomas o deformaciones en el abdomen. Shock de causa desconocida, ¿ya? O sea, una persona que está en estado de shock, ¿cierto? En estado de pánico y no podemos ver, ¿cierto? En evidencia qué es lo que puede estar pasando. Presencia de rigidez, dolor o distinción abdominal a la palpación, ¿ya? O sea, es decir, nosotros tocamos el abdomen de la persona y se encuentra duro, ¿cierto? Y doloroso, ¿cierto? La persona le duele al momento que nosotros nos cargamos un poquito. Contusiones, abrasiones, lesiones penetrantes, ¿cierto? Evidentes lesiones donde a lo mejor se puede haber enterrado algún cuchillo o alguna rama, ¿cierto? De árbol que tenga que ver con involucración de fuerza y un objeto, ¿cierto? Esvisceraciones, que es cuando salen las tripas hacia afuera, ¿cierto? De la persona y objetos clavados, ya que son objetos que quedan, ¿cierto? O sea, una vez que la persona recibe, ¿cierto? La lesión penetrante, pero este queda clavado en el abdomen, ya no sale. No como un cuchillo que entraría y saldría, sino que en este se queda ahí, está atrapado, ¿cierto? Por algún órgano, ¿cierto? Algún huesito que esté cerca por ahí de la columna y evita que pueda salir y queda el objeto en el abdomen. ¿Cómo actuar? Ya, primero iniciar tratamiento para shock, ya, entonces hay que buscar cuál es la causa del shock y tratar de estabilizarlo, ya sea con respiración, con parar hemorragia, ¿cierto? Con entregar temperatura, hay que verlo. Criterio de evacuación grave si hay dolor a la palpación o hematomas en el abdomen, porque eso indicaría que hay evidentemente una hemorragia interna, ¿ya? O sea, si vemos nosotros que existe un hematoma o una coloración diferente en la zona del abdomen, estaríamos presentes, ¿cierto?, a una hemorragia interna. Es crítico si hay herida abierta en el abdomen o signos de shock, ¿cierto? Y lo que se debe requerir ahí es entregar, suplir idealmente con oxígeno, ¿cierto? Y posteriormente poder llevar a esta persona a un centro asistencial médico, ¿ya? En el caso de la evisceración, no se deben jamás meter, ¿cierto?, las vísceras, ¿cierto?, adentro de la cavidad abdominal. Eh, no lo hagan, ya. Sí lo que tienen que hacer es cubrirlas, ya. Aquí sale cubrir la zona con gasas estériles, húmedas con solución salina en lo posible. De lo contrario, tendrían que utilizar, ¿cierto?, eh, alguna ropa muy limpia que tengan que sepa que está limpia y humedecer con agua, ¿cierto? Pero lo más limpia posible y llevar eso humedecido y contenido, ¿cierto? Hacia algún centro asistencial. Eh, lo que igual pueden hacer, que es otro tratamiento alternativo que no sale en el manual, pero que también es aceptado siempre y cuando tengan las herramientas para poder hacerlo, es, bueno, utilizar las gasas, ¿cierto? Solución salina y poder contener, no entrar, por favor, quiero ser súper enfático, no es entrar las vísceras a la cavidad abdominal, pero sí las pueden contener dentro de algún papel Aluplast, ¿cierto? Ojalá, idealmente de origen médico. Ya existe Aluplast médico, pero es difícil. Pero si no, igual podrían alusar, ¿cierto? Las vísceras, obviamente que están dentro de una gasa, que esa gasa está humedecida, ¿cierto? Con solución salina y de esa forma poder llevarlo, ¿cierto?, al paciente para que no se sigan esviscerando más, ya para contener la esvisceración. Eh, ¿Qué más? Cubre con apósito seco sobre el húmedo para disminuir la pérdida de calor y eso igual serviría ahí en este caso con el Aluplast. Y obviamente un criterio de evacuación crítico es una víctima que podría perder la vida. Con objetos incrustados ya, jamás retire el objeto, no lo haga. Solo inmovilícelo con apósitos abultados y vendas alrededor, asegúrelo con cinta,
ya con harta cinta en ese caso para que no se mueva y obviamente traslade a su paciente idealmente en una camilla, ya para evitar movimientos bueno, en todo aquí en realidad son traslados en camilla, para que se entienda, pero para evitar movimientos que son innecesarios, ya hasta llegar al centro de emergencias médicos. Ya, hasta ahí con lesiones de abdomen. Principalmente, como para ir resumiendo, las lesiones de abdomen son todas graves a críticas, ya dependiendo de qué es lo que ocurra. Lo más importante es controlar las hemorragias que pudiesen haber presentes y controlar la respiración, ojalá dar oxígeno si se puede, contener que no se siga viscerando si es que hubiese una visceración y es de traslado urgente. ¿Ya? Vamos con las lesiones pélvicas. ¿Cómo reconocer, cierto, eh, las lesiones de origen pélvico? Primero, tiene que haber un mecanismo de daño asociado, por lo general un mecanismo de daño fuerte, ¿ya? Porque para romper la pelvis o los fémur, ¿cierto? Se requiere muchísima energía, ya no es una energía muy menor, entonces tenemos que también, viendo esto, tenemos que pensar al tiro en lesión de columna, ya recuerden eso. Inestabilidad y dolor en la pelvis, incapacidad funcional, o sea, no puede mover las caderas y van a encontrar un hematoma y una inflamación ocurrida por el edema, ¿cierto?, que se va a generar en la zona. ¿Cómo actuar? Aplique tratamiento inicial de shock, ¿cierto? Sospeche y descarte una lesión de columna. Entonces, al momento de nosotros llegar, ¿cierto?, a la escena, entregar los primeros soportes vitales, ¿cierto? Y una vez que ya tenemos a nuestro paciente en, en el sentido que ya sabemos que no va a estar en riesgo vital, ya que lo tenemos contenido, ahí podemos empezar junto con el examen Díaz a ver si podemos descartar una lesión de columna. Pero siempre sospechamos lesión de columna cuando existe algún fémur roto o alguna lesión pélvica de fractura. Y ahí tendríamos que hacer todo el examen que ya conocemos, ¿cierto? Donde tiene que estar un paciente que sea confiable, ¿cierto? Tenemos que revisar sus manos y pies haciendo los distintos técnicas que se enseñaron y después revisar obviamente la espalda en medida de lo posible. Eh, Intente cerrar la pelvis y manténgala cerrada durante el traslado con una férula comercial o improvise una férula. Ya, aquí igual es un poco complejo, ya, porque improvisar una férula de, de pelvis no es tan simple. Requeriría a lo mejor unas mochilas grandes, se pudiese hacer, pero no es tan simple porque la férula de pelvis se parece como a una faja, ya, pero gigante, es como una faja grande que se aprieta, ¿cierto? Y contiene, en este caso, la pelvis. Que tiene un síndrome, cuando la pelvis se rompe, se fractura, se le conoce como síndrome de libro abierto, ¿ya? Es igual, queda como un libro abierto. Entonces, lo que hace en este caso esta férula, que se coloca, que es como una especie de faja, para que se entienda, como una faja de, como esas fajas, ¿cómo se llama estas fajas de látex gigante? Ya, pero son como una cosa así, pero obviamente con más broches, con más sujeción, ¿cierto? Bien duras, bien toscas, y estas se eh, aprietan y cierran la pelvis, ¿ya? Vamos a mostrar, déjenme buscar aquí una férula de pelvis. Ah, miren, aquí hay una férula de pelvis que es reducida y que está ideal para terreno. Voy a mostrarle el tiro. Este sería el elemento que habría que tener. Voy a compartir la pantalla para que la puedan revisar. Ya. Esta está más modernizada, ya no es como la que yo estaba hablando. Está bastante buena. Férula pélvica SAM, ¿cierto? Sling Dong de emergencia,
Si se fijan, es como, se parece como un cinturón de gimnasio, como un cinturón de los que se utilizan para hacer sentadillas. Está bastante simple, bastante buena. Férula pélvica, traslados más fáciles y seguros en traumatismos graves, inmovilizador queda asegurado en su lugar, correa de precisión con orificios, está súper buena, no es como la que yo pensaba, la que yo estaba viendo, una que es más grandota, que es como esta que está acá, que por eso le decía que se parecía a una faja, pero por lo visto ya ha llegado la modernidad en este sentido. Bien, entonces, este sería el elemento que deberían emular o utilizar, ya por eso se los muestro, para que entiendan qué es lo que requieren. Volvemos al PPT. Entonces, ante lesiones pélvicas, ¿cierto? Se recomendaría 100% antes de mover al paciente colocar una férula, ¿cierto? Pélvica, y en el peor de los casos habría que improvisar una férula y para eso podrían utilizar una mochila, ¿cierto? Y apretarla y asegurarla muy bien. Criterio de evacuación grave cuando hay dolor en la palpación y crítico si la pelvis está inestable, ¿ya? O sea, grave a crítico. Eh, Hay otras lesiones que van derivadas de esta que puede ser la fractura de fémur, ya cuando se quiebra la pelvis también es probable que exista una rotura del fémur y esa también requiere una férula especial que se llama férula de tracción de fémur, ya también se puede emular con bastones de trekking principalmente, pero más allá de eso no hay mucho más que se pueda como hacer, pero yo les voy a enseñar en terreno cómo emular una férula de tracción, pero para eso necesitamos bastones de trekking. Bien, vamos a cerrar. Voy a terminar de grabar.